Cada vez que nos preguntan ¿cómo es India?, la conversación se vuelve en una plática de mucho tiempo y les voy a explicar por qué. India es un país definitivamente único. Es impresionante por la simple razón de que es todo diferente. La gente, las calles, en vez de manejar por el lado derecho, lo haces por el lado izquierdo. El volante de los carros está del otro lado. Desde que te bajas del avión puedes percibir un olor súper peculiar que al principio no nos gustaba mucho, pero conforme pasó el tiempo nos fuimos acostumbrando a él. Imagínate que el primer día que nos fuimos de tour, fuimos a este templo. Yo me sentí súper diferente, simplemente porque nunca había estado en un lugar como esos. Estaba lleno de gente, lleno de música, lleno de imágenes muy fuertes que representan a sus dioses. La comida es deliciosa. Para los vegetarianos es muy fácil estar en India. La base de su alimentación es el arroz, los vegetales, el dal, que es una sopita con lentejas. Te sirven tu arroz y las verduritas y después todo lo revuelven y lo pueden acompañar con chapatis o rutis, que es una tortilla de harina de trigo, pero es muy diferente a la de México. La hacen de diferentes formas y es deliciosa. Comen con la mano y nos explicaron que este es un proceso más largo porque empieza desde que tocan los alimentos con la mano, en cambio nosotros empieza desde que toca nuestra boca porque nosotros lo hacemos con los cubiertos. Nosotros a veces lo hacemos porque nos gusta mucho esa sensación. Algunos de sus alimentos son muy nutritivos, por ejemplo el jengibre, que lo utilizan mucho, utilizan muchísimas especias como la cúrcuma, el cilantro, el cardamomo y muchas especias más. Su cultura es demasiadamente rica. Imagínate que en México nos vistiéramos como los mayas o los aztecas se vestían. Bueno, pues en India las mujeres se visten con un vestido que le llaman sari desde hace 5000 años atrás. Ellos hasta la fecha viven tradiciones y costumbres que festejaban hace miles de años. Por ejemplo, hay ciudades muy antiguas como Varanasi, donde queman a sus muertos a la orilla del río Ganges, que es sagrado para ellos. Es un espectáculo impresionante para los turistas como nosotros. India es un país donde existe muchísima variedad de religiones, como el Islam, el Sijismo, el Budismo, el Cristianismo, pero el que predomina más es el hinduismo. Los practicantes del hinduismo creen en muchísimos dioses, miles creo, como Vishnu, Rama, Krishna. Cada uno representa alguna cosa. Por ejemplo, Lakshmi significa dinero, Shiva es el dios de la creación y de la destrucción al mismo tiempo. Hay templos de todas las formas, colores, tamaños, de todas las religiones. En cuestión de la familia, son muy apegados, son más o menos como los mexicanos, que si van a cualquier lado, van con la mamá, el papá, los hijos, los tíos, los primos. Es muy bonito que el núcleo de la sociedad sigue siendo la familia. Y en las familias tradicionales, cuando una pareja se casa, la mujer se va a vivir a la casa del hombre. Es muy común ver que toda la familia se va al lugar donde el hombre está trabajando para que sigan estando juntos. Un peso son aproximadamente 3.2 rupias, entonces pues para nosotros es barato, pero imagínense si llevan dólares o euros, pues para ellos es muchísimo más barato. Viajar en India es muy barato. Puedes encontrar hostales desde 5 a 10 dólares dependiendo del lugar en donde estés y dependiendo la temporada. Por ejemplo, nosotros encontramos un cuarto en una playa que se llama Goa de 5 dólares y tenía refri y cocina. Mucha gente dice que India es pobre, hablando económicamente, pues porque su moneda es muy baja. Pero estando ahí yo me di cuenta que la riqueza no se basa en la moneda,
o en el dinero. La riqueza está en la gente, en las costumbres, en la vegetación. India es un país muy grande, lleno de diferentes cosas. Si no estás acostumbrado, el regateo en India debes hacerlo. Simplemente por el hecho de ser turista, suben los precios al doble o al triple. Inclusive así sigue siendo barato, pero en un punto vas a... Son unas motos con un compartimento atrás que se les llama tuk-tuks, rickshaw o autos. Es el medio de transporte más usado en India y hay muchísimos en todos lados. En teoría deberían cobrar 10 rupias por 1 kilómetro, pero como les había dicho, por ser turistas este precio casi nunca lo podrán conseguir, pero después de los días ustedes se van a dar cuenta cuál puede ser un buen precio tanto para el chofer como para ustedes. Y claro, regateando. India también se basa por sus castas. Existen 4 y son como niveles sociales. Solo se pueden casar entre la misma casta. Lamentablemente en India tienen la costumbre de aventar la basura en la calle como normal, se terminan algo y simplemente lo avientan. Y afortunadamente nosotros nunca tuvimos un problema de enfermarnos de la panza por la comida, porque descubrimos que tenemos un estómago muy resistente gracias a los taquitos de México. Y comimos en puestos de la calle donde la gente nos decía, no, ahí no comas, no es nada higiénico. Pues nosotros rompimos todos los mitos y nos comíamos donde fuera por muy poco dinero. En cuestión de seguridad, afortunadamente nosotros nos sentimos muy bien en casi todos los lugares. Donde tuve un mal rato fue en Nueva Delhi, una vez que estábamos caminando en una calle muy congestionada y la mayoría de los hombres me volteaban a ver mis boobies y entonces pues no fue una experiencia muy bonita. Lo que pudimos ver es que es un animal más. Hay muchísimos por todos lados, se ponen entre las calles, en algunos lados viven más natural porque hay más árboles, la gente les da de comer, entonces van todos los días al mismo restaurante para que los sigan alimentando. En algunos lugares hay estatuas de vacas y a esas sí las adoran, pues qué ironía, ¿verdad? O por ejemplo en Rishikesh, la capital mundial del yoga, vi a unas personas donde agarraban a las vacas y como que se bendecían, pero ese pensamiento que tenemos que son sagradas y que se arrodillan ante ellas es falso. El ghee es una mantequilla clarificada muy saludable. Tiene un montón de beneficios que ayudan a la digestión, a desintoxicar el cuerpo. También se puede aplicar en el cuerpo para hidratarlo y lo usan en recetas de Ayurveda. El Ayurveda es una medicina natural muy antigua que nació en India y nosotros la conocemos como medicina alternativa. Pues el yoga es una disciplina donde se trata de cultivar cuerpo, mente y espíritu y pretende la unión del yo con el universo. Y esta fue la razón por la que decidimos empezar nuestro viaje en Asia, porque quería certificarme como maestra de yoga. A pesar de los pros y los contras, los indios son personas muy felices, o al menos eso fue lo que nos proyectaron. Disfrutan de cada momento de su vida, son muy sencillos, para ellos es muy natural sentarse en grupos y comer en el piso y con la mano. Gente que conocimos en la calle nos invitó a comer en sus casas, nos invitaban a sus fiestas, nos presentaban a sus familias y se sentían muy halagados de que estuviéramos con ellos. Les encantan las selfies, a nosotros nos pidieron muchísimas, lo disfrutamos también, pero si se llegan a sentir incómodos, lo mejor
es ser muy cortantes y decirles que no, porque también son muy insistentes. Nos han preguntado, ¿cómo me preparo para ir a India? Y lo único que podemos contestar es: mantén tu mente abierta, va a ser un lugar totalmente diferente a cualquiera que haya sido. Disfruta cada momento en el que estés, disfruta cada pisada, no importa si te encuentras basura, si encuentras caca de vacas, porque solo va a ser por un corto periodo de tiempo. Después vas a regresar a tu país y vas a valorar lo que tienes allá. Entonces, si yo pudiera describir India en algunas palabras, sería que es mágico, único, místico e inolvidable. Nosotros llevamos a India en el corazón, a muchísima gente de allá, la queremos muchísimo y le mandamos muchos saludos. Sé que no me van a entender en español, pero ellos saben que nunca nos vamos a olvidar de ellos. De verdad, India, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su corazón y yo creo que nos veremos después. Namaste.